de la Argentina como también el vecino país de Chile. Vamos a empezar por el Parque Nacional Los Alerces. Chicos, hay mucha preocupación. Más de 3.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego. Bomberos, Defensa Civil que trabaja de manera incansable. Fíjense cómo esto de tratar con un chorro de una manguera de bombero con todo lo que le ponen, ¿no? Miren cómo ha quedado totalmente devastado toda esa zona. Totalmente devastado. Y las dudas que empiezan a aparecer, siempre aparecen las teorías conspirativas cuando suceden este tipo de situaciones. Esto es así, ¿no? Sí. No estoy diciendo nada, No. no estoy descubriendo nada. Ahora, en medio de una ley ómnibus que tenía en alguno de, no me acuerdo si era la ley ómnibus o el DNU, que tenía en alguno de los artículos, esto de dejar de penar las quemas. ¿Se acuerdan que había una ley que decía que si ante una quema semejante tenían que pasar una determinada cantidad de años para que esos terrenos se puedan vender? Creo que eran 20 años para que se puedan vender. Mientras tanto no había chance de poder comercializarlo. ¿Por qué? Porque lo que hacían muchos era quemar este tipo de terrenos para después poder comercializarlo a un precio, poder comprarlo más barato. Esto es Parque Nacional Los Alerces. No se puede vender a un parque nacional. No. O sea, está protegido, hay toda una situación por detrás que lleva a que sea un patrimonio ya no solamente biológico, no solamente de flora y fauna, sino también es un patrimonio del país y está no solamente protegido económicamente, sino además no se puede comercializar, como también sucede cuando hay un monumento histórico y demás. Digo, la preocupación es muy elevada, porque son más de 3.000 hectáreas las que se vieron arrasadas por el fuego. Sí, y en cuanto a lo que decías, tanto DNU como ley ómnibus, por ejemplo, en estas negociaciones que se dieron a lo que terminó siendo la sanción en general de la ley ómnibus, uno de los puntos de conflicto había sido que se iba a permitir deforestar las zonas protegidas. Allí fue uno de los puntos que más bronca causó, sobre todo en el sector, porque además pensemos que hay muchísima gente implicada detrás del trabajo, del cuidado permanente y también de todo lo que implica para todos los alrededores que se esté dando esto. No es gratis ver estos incendios que están arrasando ya más de 3.000 hectáreas. Y también uno de los puntos, ya saliendo de lo que es el incendio propiamente y que marca el DNU y que hay preocupación en los trabajadores, es esto de que los nuevos trabajadores tengan contratos por solo 3 meses, que era también una de las cuestiones que en muchos rubros hay preocupaciones. Bueno, en este caso en particular, para aquellos trabajadores de parques nacionales, también allí iba uno de los reclamos. Sí, y bueno, teniendo en cuenta esto que hablamos de pérdidas básicamente de todo lo que tiene que ver con la flora y la fauna, y que es muy importante, bueno, todo lo que tiene que ver también con la renovación del oxígeno y demás, tenemos que cruzar la cordillera y vamos a ir a Chile porque allí la catástrofe se está haciendo persona. Ya son 112 las víctimas fatales que fueron confirmadas, pero atención, porque en medio de un incendio totalmente descontrolado, hablamos de Valparaíso, hablamos de Viña del Mar, tenemos que decir que hay más de 6.000 casas, y atención con esto, porque generalmente este tipo de incendios se dan en lugares donde no están poblados. Claro, Chile al tener tan poco terreno en cuanto a lo ancho, sí, mucho a lo largo, es muy extenso, pero es poquito es más angosto el territorio. Muy angosto, mucho de cordillera y bajás de la cordillera y ya tenés el mar. Tiene muchas casas en el medio de todo esto. Más de 6.000 viviendas, 112 víctimas fatales y miren este número, 372 desaparecidos. Ya se está hablando de algunas zonas que hay, en una región que son 3.000 casas que fueron afectadas, que se calcula que solamente en esa región habría más de 300 muertos. Pues si hablamos de estos 372 desaparecidos, tenemos que decir que lamentablemente muchos de ellos van a ser encontrados sin vidas. Y probablemente muchos, perdón decirlo de esta manera, pero con cuerpos calcinados, y que será muy difícil de poder reconocer y demás. Y la cantidad de heridos que también llevará, por quemaduras realmente severas, a que este número de víctimas fatales se vaya acrecentando. Sí, el presidente Boric había dicho, por ejemplo, que saben que va a subir significativamente la lista de víctimas, en línea con esto que vos mencionás, Leo, y recordemos que la tragedia del terremoto del año 2010, que fue devastador, había dejado en aquel momento más de 500 fallecidos. Es decir, estamos hablando ya de una lista
de 112 víctimas fatales, y con estos números y estas proyecciones podemos llegar a estar cerca o en un número similar al de aquel terremoto. Sumale, ponele, son 372 desaparecidos. Fueron más de 500 por el terremoto aquel Sí. del 2010, de febrero incluso fue. Sí. El 27 de febrero fue. Si del vos le sumás 2010. los desaparecidos, o ponele que no mueran el total de los desaparecidos, ya estamos hablando de 400 muertes, más todos los que se puedan ir sumando con el correr de los días por heridos y demás. Creo que podemos llegar a hablar de la tragedia más importante del vecino país, nuestros hermanos chilenos, ante un cuadro de situación. Fíjense cómo ha avanzado estos autos, porque cuando te mostrábamos los del Parque Nacional Los Alerces, con todo el dolor que nos causa también esas llamas, hablamos de zona de monte, de zona que no hay población cercana. ¿Sí? Y si la hay, tuvieron tiempo para poder evacuar y para poder protegerla. En este caso, arrasó absolutamente con todo. En el medio de la calle, fíjense esto, en el medio de la calle, terminó consumiendo todo lo que tenía a su paso. Miren esas imágenes. No, Son impresionante, impactantes. Claro que es eso. No, terrible. Más las consecuencias, ¿no? Y las secuelas también de los heridos, pues decir, las quemaduras, intoxicación La también. intoxicación. Inhalación del humo. Ni hablar de las pérdidas materiales, digo, estamos hablando obviamente, la prioridad es la vida humana, pero digo, todo el destrozo que está realizando también, ¿no? Irreparable también. Y en este contexto, recordemos que se da una discusión, un debate público en Chile con el Festival de Viña del Mar, porque lo que piden justamente muchísimos chilenos es que por una cuestión de sentido común, de lógica, y ante este cuadro tan pero tan desolador que tiene sobre todo la región de Valparaíso, es que se suspenda el tradicional Festival de Viña del Mar. Y está arrancando dentro de poquitos días. Claro, pero ¿qué es lo que dicen los organizadores? Es algo que lo organiza el Canal 13 de Chile, es un evento privado. Lo que marcan es que por un lado entienden la situación, con lo que no se descarta la posibilidad de que lo suspendan, pero por el otro indican que tendrían que afrontar multas muy grandes con todos aquellos que tienen firmados los contratos. Entiendo que tal vez estén buscando apelar a la lógica de aquellos sponsors y posponerlo ante esta situación, porque incluso se ha decretado 2 días de duelo nacional en tierras trasandinas. Sí, y atención porque en medio de este pedido que decía Mati, lo que me dicen desde Chile es que estarían intentando atentar contra la Quinta Vergara, que es el lugar donde se lleva adelante el Festival de Viña del Mar, que dicen que algunos incluso hasta estarían intentando quemar, prender fuego esa zona. Digo, hasta sería de mal gusto tomar una medida como esa en medio de las llamas, ¿no? Sí, no Y creo todo que esto. ocurra, pero sí hay un reclamo ya bastante grande, que muchas veces las redes sociales son un microclima, Sí. pero que se percibe, y también de personas que han hablado, incluso en distintos medios en Chile, sobre este tema, más allá de que es algo que va al costado de lo que es el tema principal, no deja de ser un festival muy tradicional, sobre todo también lo que genera en cuanto incluso a lo laboral para parte de los chilenos, pero en este caso lo que están pidiendo es que lo suspendan, que lo posterguen por esta situación tan dramática que se vive. Imágenes devastadoras realmente las que se viven allí en el vecino país de Chile, donde ya son 112 las víctimas fatales, 372 los desaparecidos, lo que hace pensar que quizás, si este número sigue creciendo, pueda llegar a convertirse en la tragedia más importante en la historia de Chile.